Luego de dos interesantes conjuntos de cuentos, Johan Page nos sorprende gratamente con la aparición de su estupenda novela Páginas del fin del mundo, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de una novela que gira en torno al padre, a la paternidad, es decir, a la relación entre un padre y un hijo, tópico que ya había tratado Johan en su cuento Patrimonio, con el que obtuvo el premio Copé de Oro en su momento, y que además aparece en su libro de cuentos Todo termina esta noche. Pero sobre esta interesante novela, conversé con Johan hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir a nosotros en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, los invito a verlas en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Johan Page, aquí en Letra Capital. Hola Johan, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla a propósito de tu nuevo libro, en este caso tu primera novela, Páginas del fin del mundo, que ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica en una bonita edición. ¿Cómo estás, Johan? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Encantado de conversar contigo. Bueno, yo quisiera empezar la charla con una curiosidad con la que siempre empiezo las conversaciones, que es casi una obsesión, diría mía, ¿no? Que es el desentrañar el origen de una novela, ¿no? ¿Cuál es esa primera idea que va germinando, de repente una imagen que da pie justamente como disparador a esta novela, que entre otros temas, ya hablaremos con más detenimiento, tiene que ver con la paternidad, con el padre, que ya había aparecido en tu cuento Patrimonio, que ganó un importante premio. Cuéntame un poquito si recuerdas ese momento. Sí, mira, yo te diría que hay dos momentos importantes que de alguna manera funcionan como pilares y que terminan uniéndose en la concepción de la novela. El primero tiene que ver con lo que has mencionado, con el cuento Patrimonio, que ganó el Copé, y que es una suerte de aproximación a esta fuente del pasado, digamos, en que un personaje reconstruye poco a poco la relación que tenía con sus padres, pero específicamente con su padre. En el cuento el personaje del padre está enfermo y debido a eso tratan de hacer un recorrido para ver la tumba del abuelo y demás. Entonces ese primer acercamiento, esa primera aproximación tiene que ver con tratar de escudriñar un poco en el pasado, tratar de mirar un poco cuáles son las bases, los fundamentos de un vínculo. Y hay un segundo hecho, que es un hecho real y concreto, que durante mucho tiempo a mí me estuvo dando vueltas en la cabeza y que he investigado, mirado, porque sentía que era algo no inexplicable, sino que tenía muchas aristas que yo no lograba comprender del todo. Este hecho real y concreto es que cuando yo me encontraba en el colegio y tenía aproximadamente 10 u 11 años, se llevaron a uno de los profesores del colegio en el que yo estudiaba. Bueno, se lo llevaron, es un eufemismo, en realidad lo arrestaron, porque pertenecía a la élite de inteligencia a la de Sendero Luminoso. Entonces, ese recuerdo, ese hecho concreto, permaneció en mi mente durante muchos años y yo traté al principio de averiguar sobre él, de comprenderlo, y era bien curioso porque incluso mis propios amigos no lo tenían del todo claro. Había versiones contradictorias, al punto que alguno en algún momento me dijo: eso no ocurrió, y yo estaba seguro de que había ocurrido. Es interesante cómo la verdad poco a poco va cambiando, ¿no? Dicen que el pasado en realidad es lo único que se cambia, ¿no? Que realmente puede cambiarse debido a las historias. En todo caso, hice esa averiguación, encontré los fundamentos, supe qué había pasado, están los recortes periodísticos, ¿no? que sustentan ese hecho, y necesitaba en algún punto que esas dos historias, que esos dos momentos, esas dos aproximaciones al pasado se unan. El padre con su imprenta, que era algo muy importante, que era un pilar de lo que yo quería contar, y este profesor siendo arrestado por pertenecer a Sendero Luminoso.
algo había ahí, un puente que necesitaba yo conectar. Y ahí poco a poco comenzó a surgir esta ligazón, esta especie de telaraña que iba poco a poco. Yo no sabía qué cosa iba a pasar cuando empecé a escribir la novela, pero algo sospechaba que podía haber entre estos dos personajes. Y fue así como fue armándose poco a poco una especie de castillo de naipes, ¿no? Claro, porque digamos, cuando uno lee la novela hay como dos líneas, como dices, ¿no? Por un lado está la relación de hijo con el padre, ambos editores, y está el tema de la vieja imprenta, ¿no? Y la relación tirante entre ellos. Y por otro lado esta historia de este otro personaje misterioso, ¿no? de ascendencia oriental, ¿no? Que le da clases particulares al protagonista de chico, y además, si la memoria no me falla, es el que regenta la biblioteca del colegio, ¿no? Exactamente. Ahora, yo leía la novela y de alguna manera, si bien por supuesto que un gran tema es el tema del padre, ¿no? De la paternidad, hay otros temas que también me han llamado mucho la atención. Y creo que de alguna manera también, ya tú me corregirás si mi lectura se desvía, pero creo que también es una novela sobre la traición y la venganza, ¿no? Es decir, hay momentos totalmente de acuerdo en que surgen traiciones, ¿no? En la relación entre el padre e hijo. No voy a develar qué traiciones para no spoilear, pero hay momentos de traición y hay momentos incluso hasta de venganza, ¿no? Cierto. Con una contratraición, por decirlo de alguna manera. Sí, también, claro. Sí. O sea, en todo vínculo, en toda relación importante, siempre hay un tira y afloja complejo, ¿no? El que hay entre el personaje de Marcelo, que es el editor formal, entre comillas, versus el del padre, que es un imprentero informal, y que ha tenido esta imprenta, que hacía libros piratas en los 80s y demás. La distancia por cubrir es muy larga y han ocurrido muchas cosas en el medio. Entonces la novela trata de descifrar cuáles son las razones de enorme distanciamiento, y poco a poco van surgiendo con las escenas del pasado esas explicaciones. Pero en el presente, en el tiempo cero de la novela, en efecto, ellos están muy enfrentados, ¿sí? Y es difícil, porque lo que trata de hacer Marcelo o lo que ha tratado, entiendo yo, por como lo he ido conociendo, ¿no? Lo que ha tratado toda su vida es de no parecerse a su padre. Trata de hacer el camino contrario, el camino de la formalidad, el camino de lo legal, el camino de lo adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la figura del padre y todo lo que él evoca le parece, yo no diría detestable, pero sí diría que lo rechaza, no quiere ser él. Sin embargo, la condena es que va apareciéndose poco a poco a él, ¿no? Cuando tiene, por ejemplo, su primer hijo, ¿no? Él no sabe cómo asumir esa paternidad. Y claramente todo esto ocurre porque los pilares fundacionales en los que está construida la identidad de Marcelo tienen todos esos elementos turbios, podría llamarse, o mejor dicho, sin resolver. La novela trata de eso, de que Marcelo enfrente por primera vez todos esos pilares corroídos, los ponga sobre la luz, los ponga sobre la mesa y empiece a debatir, a conversar con ellos, a enfrentarlos, con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo el desgaste, con toda la pérdida emocional, con todo lo difícil que eso pueda ser. Pero como bien dices, hay traiciones, hay enfrentamientos, hay esta tirantez permanente entre Marcelo y su padre, pero también hay una tirantez contra el Marcelo del pasado. El Marcelo del pasado, ese chico, al principio parece estar lleno de vida e ilusión por todo lo que le propone, por todo lo que le brinda este lugar aparentemente paradisiaco, ¿no? Que es la imprenta en los 80s, y sin embargo poco a poco empieza la desilusión. Poco a poco él, este niño Marcelo, comienza a darse cuenta de lo que verdaderamente hay detrás de bambalinas en esa imprenta,
y va cayendo, pues, como te digo, el telón, ¿no? Y Claro. aparece la desilusión. Y claro, como tú dices, él trata de, digamos, de no parecerse al padre, ¿no? De ser, digamos, la antítesis del padre, pero termina pareciéndose, ¿no? Y, Sí. digamos, termina teniendo casi los mismos errores, por ejemplo, en su vida familiar, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, cuando dices que hay una búsqueda, hay una escena, o digamos que para mí por lo menos es simbólica, Ujú. o tiene una carga simbólica muy fuerte, cuando él regresa a esa vieja imprenta, Sí. ¿no? Y esa escena en la que abre, desempolva, es enfrentarse a ese pasado, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo siempre creo que hay algunos tópicos interesantes en la literatura, ¿no? Bueno, en las historias en general, ¿no? Y uno de ellos, quizá uno de los más importantes, es el volver al paraíso perdido, ¿no? Volver al lugar de los hechos, como no sé, el asesino que vuelve al lugar del crimen, como el hombre ya maduro que regresa al lugar de infancia, porque hay una operación ahí mental, emocional, compleja, que ocurre cuando se da ese regreso, ¿no? Está por un lado la memoria sensorial, el papel, los olores, ¿no? La intensidad, el polvo, todas esas cosas materiales y orgánicas que lo afectan. Y está por otro lado la memoria emocional del recuerdo, ¿no? Estás parado en el lugar en el que sucedieron las cosas quizá más importantes de tu vida y que terminaron marcando tu identidad para siempre, ¿no? Entonces, no te diría que me costó mucho esa vuelta, pero sí me llevó mucho trabajo tratar poco a poco de entrar a ese lugar, pero sobre todo porque yo quería compartir con el lector esa sensación de regreso, de vuelta, ¿no? Y tratar de hacerla muy, como te digo, casi tocable, ¿no? Casi palpable. Eso era para mí muy, muy importante, ¿no? Sí, uno sentía el polvo cuando lee. Sí, claro, claro. Eso era lo que yo quería, que se pudiese transmitir esa sensación de un lugar empolvado, ¿sí? Por el tiempo, ¿no? Pero también una memoria empolvada, digamos, por todo lo que uno ha querido ponerle encima para olvidar, ¿no? Claro. Pero también otra cosa que me llamó mucho la atención, también es lectura mía, es que, digamos, si bien está este tema de la venganza, porque claro, el protagonista está iracundo en realidad, ¿no? Y por eso trata de desentrañar cierto misterio que lo ha perseguido, no voy a mencionar más. Pero un personaje que me parece muy importante también en la novela, a pesar de que es una novela sobre el padre, es la madre, ¿no? Sí. Y ahí está como que el otro lado, o sea, como que el perdón, ¿no? Sí. Es decir, hay un tercer elemento, un tercer personaje en discordia, ¿no? Y hay un momento dado en que quienes podrían estar más iracundos con ese personaje, todo lo contrario, han limado asperezas, hay una especie de perdón, no sé si reconciliación, pero hay un lado, digamos, tranquilo en ese caso. Sí, sí, por supuesto. Como está configurado el personaje de Marcelo, tiene dos pilares que lo sostienen, ¿no? Uno es un pilar cultural, intelectual, por así decirlo, ideológico, ¿no? Que es el del padre, que es intenso, contradictorio, lleno de paradojas, ¿sí? ¿Correcto? Pero por el otro está el lado, que es el lado un poco más sentimental, que es el de la madre, ¿no? Y es un pilar que en un principio, debido a la convulsión de los años 80, es duro, es difícil de sostener, ¿no? Sobre todo porque la madre de esa época, del personaje, ¿no? Es una persona que no está bien, no está contenta con el destino que le ha tocado, ¿no? Entonces está mal ecualizada, por decirlo de alguna manera, y eso repercute en el vínculo que tiene con su hijo. Sin embargo, a medida que van pasando los años, ella logra lo que no logra su padre, que es
ese padre ha tenido desilusiones e imposibilidades. La madre ha tenido desilusiones, pero se ha atrevido a darse una oportunidad, y esa oportunidad le permite reconstituirse como persona, y esa reconstitución es lo que de alguna manera está buscando también Marcelo, esa capacidad para reinventarse, para no autosancionarse, para permitirse el dolor, para luego salir adelante. A ver, yo sé que puede sonar a autoayuda o algo por el estilo, ¿correcto? Pero son caminos que cada persona toma. El padre culmina donde culmina por las decisiones que toma. La madre toma otro tipo de decisiones y termina funcionando como una suerte de faro, te diría casi un oráculo, ¿no? Para Marcelo, que a veces tiene verdades muy duras para él, ¿sí? Pero que termina repercutiendo en su psique. Y a mí eso me parecía muy, muy importante. Tú sabes que en una primera versión de la novela la madre no tenía toda esa participación. De hecho, era casi nula. Hubo un momento en el que yo prácticamente rehice la novela a partir de la mitad en adelante. Y cuando la rehice, sentí que ya todo encajaba, porque el personaje de la madre dio ese equilibrio para que la novela flote. Y me sentí muy contento cuando hice ese hallazgo. Fue súper complejo rehacer todo, pero me parece que valió la pena. Sí, totalmente. Bueno, un poco para ir terminando, podríamos pasar horas conversando sobre esta novela, que yo he disfrutado mucho. Qué bueno. ¿Cómo es tu proceso? ¿Tienes ya otro proyecto en camino? ¿Cómo se da tu caso? Bueno, yo trabajo lento, ¿sí? Mis intereses se encuentran básicamente, como tú has leído mi libro de cuentos anterior, tratar de poner el foco en las complejidades de las relaciones humanas, un poco los quebrantamientos, las distancias, las decisiones mal tomadas, por así decirlo. Yo siento que esa forma de ver la literatura necesita una carga, o cargarse, ¿de acuerdo? Yo siempre parto de una escena, parto de una sensación, ¿correcto? O algún detalle específico que poco a poco va creciendo como un organismo, y sea un cuento o sea la novela, necesito de esos detalles para cuidarlos, protegerlos y que calcen en una historia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el proceso es un poco más largo, ¿sí? Necesito que lo que se cuenta tenga o transmita una sensación de verdad, de conciliación entre lo que le está ocurriendo a los personajes y lo que opera en la mente del lector. Ese es mi gran objetivo como escritor. Y tengo muchos maestros, digamos, maestras que trabajan esa línea de manera muy precisa y a los que yo trato de seguir, ¿no? Solo por mencionarte un par, Alice Munro, por ejemplo, o Jhumpa Lahiri, que es una grandísima escritora que a mí me fascina. En todo caso, para responderte, yo terminé la novela y tengo un libro de cuentos, o unos cuentos que están creciendo poco a poco, pero crecen a un ritmo germinal. Hay que permitirles poquito a poquito que vayan creciendo. Ojalá que de pronto en un par de años tenga ya algo más por publicar. Estupendo, estaremos atentos, Johan. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, la novela se la recomiendo, ya está en librerías acá en Lima. Gracias. Gracias, Johan. Muchas gracias, Carlos.